Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con una variable cuantitativa discreta, sobre la cual vamos a hacer una tabla de frecuencias y un gráfico apropiado. Vamos desde el Infostat, vamos a archivo, abrimos el archivo que tiene los datos, en este caso es un archivo de Excel que se llama datos.autos. El Infostat me permite seleccionar, si yo quisiera, que aparezca la primera fila como nombre de columna, que es como tengo presentada la información en mi Excel, así que le doy a aceptar, y tengo cargados los datos con las distintas variables en las columnas de la base de datos. Bien, vamos a visualizar la columna o la variable con la que voy a trabajar. En este caso es cantidad de cilindros, es esta. Fíjense que como es una variable cuantitativa discreta, no puedo permitir que estén los números con coma, entonces por las dudas voy a chequear el tipo de dato. Entonces con el botón derecho sobre la columna que quiero verificar, voy a tipo de dato y fíjense que está asignado como si fueran números reales. Y en realidad, al ser la variable discreta, tengo que forzar al software a que entienda que son números enteros, ¿sí? Entonces cambio esa característica y automáticamente me saca los decimales. Muy bien, ahora sí, voy a la solapa dentro de estadísticas, tabla de frecuencias, selecciono la variable que habíamos decidido que íbamos a usar, cantidad de cilindros, la incorporo al recuadro de variables y le doy a aceptar. Ahora bien, el software me ofrece armar la tabla con determinadas alternativas. Yo límite inferior y límite superior no lo voy a usar. Sí necesito que quede tildado marcas de clase, porque lo que va a hacer es que me muestre las distintas cantidades de cilindros que existen, digamos, en el mercado o en mi muestra en este caso, ¿sí? Yo en mi muestra de 92 vehículos tengo 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros y tal vez más. Ahora lo voy a ver en la tabla. Las frecuencias absolutas, que me va a decir la cantidad de vehículos que tienen determinada cantidad de cilindros, las frecuencias relativas, que me va a nombrar la proporción de esa cantidad de vehículos respecto del total, las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas también acumuladas. El resto lo dejo como está predeterminado y ya puedo ver en pantalla cómo el software me muestra el nombre de la variable, cantidad de cilindros, numera las distintas categorías que tengo dentro de mi variable número de cilindros de un vehículo. En este caso son 6, que corresponden a 3 cilindros, 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, 7 cilindros y 8 cilindros. Las frecuencias absolutas dice, por ejemplo, este 3 quiere decir que hay 3 vehículos que tienen 3 cilindros. Hay 49 vehículos que tienen 4 cilindros, 2 vehículos que tienen 5, 31 vehículos que tienen 6 y así. Las frecuencias relativas me muestran la proporción del total, ¿sí? O sea, por ejemplo, 34% de los vehículos tienen 6 cilindros, ¿sí? Las frecuencias absolutas acumuladas tiene que tener al final la suma del total del tamaño de la muestra. En este caso tengo 92 datos, entonces la sumatoria tiene que dar 92. Y las frecuencias relativas acumuladas tiene que dar necesariamente 1, si no estos porcentajes habría que haberles agregado un decimal para que dé la suma de 1, ¿sí? Si esto no hubiera sido 1, entonces hay que corregirlo. Muy bien, entonces lo que resta hacer es capturar la pantalla para poder pegarla en Word, por ejemplo, y poder editarla, y ya tenemos la tabla de frecuencias armada. Ahora vamos a hacer un gráfico que represente esta información. En este caso vamos a hacer un gráfico de barras. Para confeccionar el gráfico de barras, donde dice variables a graficar, vamos a incorporar
lo que sería caso, que va a leer todas las frecuencias de los datos que tengo, y en los criterios de clasificación, que es lo que nosotros tendríamos en el eje horizontal, en el eje de las X, es donde yo quiero que me ponga la cantidad de cilindros que se presentan en la muestra. Quiero que me aparezca el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Entonces, acá sí voy a poner cantidad de cilindros, selecciono la variable y la agrego a los criterios de calificación. Y le doy a aceptar. Ahora me abre una ventana donde me ofrece la media, la mediana, frecuencia absoluta. Yo quiero hacer un gráfico de barras para frecuencias absolutas. Quiero mostrar las frecuencias absolutas. Entonces le doy a aceptar. Y ya tengo mi gráfico de barras y además la ventana de herramientas gráficas para alterar este gráfico todo lo que yo necesite. Y voy a necesitar alterarlo. Por ejemplo, lo primero que quiero hacer es ponerle un color azul, porque, ahí está, ese color rojo no me gusta. Le voy a ensanchar un poco las barras, queda más lindo, representa mejor la información. No las voy a ensanchar al punto de que se toquen, porque la variable no es continua, tengan cuidado con eso. Fíjense que los datos, 4 cilindros, 6 cilindros, 8, 3, 5, esto está ordenado con un criterio respecto de las frecuencias. Me ubicó la categoría que tiene mayor frecuencia primero, la que sigue en orden de cantidad de vehículos después, la que sigue, y a mí me representa mejor si me los ordena, si me pone primero el 3, después el 4, después el 5. Entonces, desde las herramientas gráficas, en caso, botón derecho, ordenar eje X, alfabéticamente. Entonces, de esta manera yo puedo visualizar mucho mejor la información. Otra cosa que debería corregir es el eje Y. Fíjense que inicia en menos 0,4 y eso no hay ninguna posibilidad. Entonces, desde herramientas gráficas voy a eje Y, corrijo el mínimo, pongo 0, y el máximo, que dice 51,4, es una variable discreta, así que no puede haber números con coma, pero si pongo, por ejemplo, 50, que me gustaría y quedaría prolijo, no estoy segura de que de que no me queden datos fuera de la serie. Entonces desde el gráfico, voy a mirar en la grilla, voy a hacer un poquito de trampa, para ver, por ejemplo, si pongo 50, todavía fíjense cómo la grilla me muestra que el dato 50 está por encima de la barra más alta, entonces puedo hacer una escala que vaya de 0 a 50. Voy a sacar la grilla porque ya no cumple ninguna función, y en ese caso fíjense que va de 12,5 en 12,5. Queda un poco sucia, digamos, si se quiere. Entonces voy a aumentar la cantidad de tics ahí. Por ejemplo, con 6 tics, el eje Y me queda de 10 en 10. Queda mucho mejor, y naturalmente los decimales no los necesito, igual son todos ceros, así que los quito desde acá. ¿Sí? Al lado de los tics, decimales 0. Bien, otra cosa del eje Y que me hace un poco de ruido es que diga caso frecuencia absoluta. Entonces voy a cambiarle la leyenda y voy a poner ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay en el eje Y? La cantidad de vehículos o número de vehículos, ¿sí? Número de vehículos que en realidad es con determinada cantidad de cilindros cada uno. Bien, entonces ahí quedó mejor presentada la información. El eje X quedó la variable como estaba, cantidad de cilindros. Voy a completar la palabra porque estoy presentando la información, pensando en alguna entrega de un trabajo o una publicación. Cantidad de cilindros. El título lo voy a sacar, entonces desde serie le destildo título visible. Y por último voy a asignar la frecuencia que corresponde encima de cada barra. Y con eso simplemente lo que tengo que hacer es tildar. Marco acá, me aparece el 3, quiere decir que hay 3 vehículos que tienen 3 cilindros. Lo tomo y lo ubico en el centro si quisiera. 49 vehículos que tienen 4 cilindros. Yo simplemente estoy picando encima de la barra, ¿sí? 2 vehículos que tienen 5 cilindros. 31 vehículos que tienen 6,
y 7 vehículos que tienen 8. Muy bien. Creo que ahí quedó completo, ordenado, prolijo. Ya se puede capturar la imagen para presentar la información en un informe o lo que ustedes necesiten. Gracias.